Hola, muy buenas noches. Bueno, en realidad serían muy buenas madrugadas, porque supongo que la clase la estamos llevando muy de madrugada. Continuando con nuestro tema, la clase anterior estuvimos viendo tipos de variables y operandos en C y C++. De hecho, aquí tengo abierta la tabla de operandos, sí, operadores, que revisamos. Digo, no todos tuvimos la oportunidad de checarlos. Hicimos algunos ejemplos, por ejemplo con el de módulo, me parece que es de los menos comunes en, en los lenguajes, o por lo menos no estamos acostumbrados, pero otros que no hicimos, un ejemplo como estos, ¿no? Los de comparación, o los de igual a o no igual a, hablábamos porque el resultado que nos regresan es un valor lógico, ¿vale? Y vean, pues aquí estamos hablando del if, que si bien no es difícil, todavía no lo habíamos visto. Bien, vamos a ver. Entonces vamos a estar hablando rápidamente de estructuras selectivas y estructuras repetitivas, ¿vale? Me parece que son estructuras algorítmicas. Bien, las estructuras algorítmicas selectivas las utilizamos cuando debemos tomar una decisión y, por supuesto, esta decisión depende de una o más condiciones. Las más comunes con las que vamos a estar trabajando son el if simple, la doble de if else y la múltiple de switch, también conocida como switch case. ¿Va? Vamos a empezar por lo primero. Entonces, la primera condición es el if simple. Vean, aquí incluimos su diagrama de flujo. Esta flecha indica que viene de alguna parte de algún proceso anterior. No nos importa, viene del flujo. Y entonces ocurre lo siguiente. Tenemos una condición a evaluar. Esa condición la vamos a escribir así, miren, if, y entre paréntesis va a ir la condición. Si la condición es verdadera, se realiza la operación que vamos a escribir entre estas dos llaves. Operación. Si la condición no es verdadera, entonces se salta y continúa ejecutando después de donde cerramos la llave. ¿Vale? A estos 3 puntos nos indica que continúa con el proceso. Entonces vamos a ver, bueno, así es como lo escribiríamos igual en C++. Vamos a ver un ejemplo súper rápido. Yo ya aquí tengo el programa abierto. Tengo un programa listo para nada más mostrar los ejemplos. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame x y que sea igual a 4. Y otra variable de tipo entero que se llame y a esa no le asignamos valor. E imprimimos cout. Le dejamos la decisión al usuario. Introduce un valor para y. ¿Se recuerdan? Para introducir el dato utilizamos el comando cin y lo guardamos en y. Y ponemos si x es igual a y, entonces que imprima cout los números son iguales. Y fin de línea. Voy a borrar este cout al fin, el de hello world, ¿vale? Porque de momento no nos interesa. Entonces vamos a ver. De la estructura que estamos manejando aquí, decimos si, if, y entre paréntesis la condición. Entonces aquí esta es la condición, x igual a y. Acuérdense que cuando estamos haciendo una comparativa utilizamos doble igual, por lo menos en C y C++. Y luego el proceso que se ejecutaría, la operación, es lo que está entre las llaves. Ajá. Y luego aquí ponemos un cout que simplemente manda imprimir fin de programa. Bien, entonces vamos a repasar nuestro programa súper rápido. Digo, estamos simplemente corriendo un if, pero para que no se nos olvide, estamos declarando una variable de tipo entero x igual a 4, una variable y, no asignamos valor.
Imprimimos un texto que dice introduce un valor para y. El valor que se introduzca lo guardamos en y. Y comparamos si el valor introducido para y es igual al de x. Si se cumple la condición, si aquí es verdadero, entonces imprimimos el texto, los números son iguales. ¿Vale? Después, sea o no verdadera la condición, se va a imprimir el texto, fin de programa. Construimos y dice introduce un valor. Para allí vamos a poner un valor que sea diferente, vamos a introducir 1, fin de programa. Como esta condición no fue verdadera, entonces no se ejecuta lo que está adentro de las llaves. Es decir, entramos, como la condición no fue verdadera, se salta la operación. ¿Vale? Ahora, vamos a volver a correr el programa, cierro esto. Y voy a introducir para allí un valor de 4 para que sean iguales. Ahora sí imprime, los números son iguales, fin de programa. Entonces ahora, entra, evalúa la condición, resulta que la condición nos regresa un verdadero, un sí, y entonces se ejecuta la operación y por supuesto luego sigue con el resto de lo que hay en camino. Entonces, digamos aquí en donde están estos 3 puntitos, equivaldría a donde acaba la llave y ejecuta la siguiente operación, que en nuestro caso era imprimir, fin de programa. Ok, entonces está fácil. ¿Qué tipo de condición podemos poner aquí? Bueno, a ver, vamos a nuestros operadores. Tenemos comparaciones de la negación lógica. Ojo con eso, acuérdense de lo que les comenté del verdadero o falso. Un verdadero es cualquier número diferente de 0, sea positivo o negativo, cualquier número diferente de 0. Y un 0 exacto es un falso. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con esta negación. Tendríamos que estar asignando un valor que tenga un solo, que se modifique un solo bit, de tal manera que al modificarlo nos dé 0 o nos dé 1, un valor booleano, ¿vale? Para utilizar la negación. Luego tenemos los de comparación, menor que, menor o igual, mayor que, mayor o igual, que son estos de aquí. Los de igual, quedamos que es doble igual, un solo igual es de asignación. Y el de diferente, el de no igual a, que es signo de admiración igual. Tenemos el doble ampersand que nos da una operación lógica entre dos condiciones. Vean, aquí está. Si, condición A y condición B. Entonces, el valor regresado por la condición A, un verdadero o falso, va a ser la operación lógica con el valor regresado por la condición B, un verdadero o falso. También está la OR y debe estar por ahí la XOR. Pues no la veo. Vale, pero por lo menos está aquí la AND y la OR. Me refiero a las lógicas, porque van a decir aquí arriba están, sí, pero estas son operaciones de bits, ¿vale? No operaciones lógicas. Entonces, vamos a ver nuestro programa acá. Bien, ojo aquí, antes de avanzar, vean qué pasa si en lugar de poner doble igual, pongo un solo igual. Acuérdense, el igual es de asignación, no de comparación. Entonces voy a correr mi programa y dice, introduce un valor para y y le voy a dar 7. Imprime, los números son iguales y fin de programa. Ojo, esto está regresando un número diferente de 0. ¿Vale? Entonces lo considera verdadero. A ver qué pasa si le asigno 0. Si le asigno un 0 exacto, entonces es cuando lo considera falso. Pero no está evaluando la condición que yo espero. Entonces, ojo, un solo igual es de asignación del valor,
un doble igual es de comparación. Entonces ahora sí, si pongo el 8 o el 9, no son iguales. ¿Va? Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra cosa importante, vean que el if no lleva punto y coma al finalizar. ¿Qué pasa si le pongo un punto y coma? Si yo pongo ese punto y coma, dice introduce un valor para y, le voy a dar un 9. Imprime, los números son iguales y fin de programa. ¿Por qué? En el momento en el que yo escribo este punto y coma aquí, el if termina en la línea 11 totalmente. ¿Vale? O sea, sí ejecuta la condición if, pero digamos que no tiene una operación que hacer, es como si fuera un if vacío. Después, esto, como solo está organizado en llaves, lo ejecuta incondicionalmente, siempre lo va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, con este punto y coma yo estaría cerrando el if. Es como si tuviera aquí llaves vacías. Si x es igual a y, no hagas nada. Y el resto del código, que simplemente está ordenado por llaves, lo ejecuta incondicionalmente. ¿Vale? Al acabar aquí el if en el punto y coma, aquí en esta flecha, los que tiene 1, 2, 3 puntitos, sería todo lo demás. ¿Vale? Entonces cuidado, el if no lleva punto y coma. Si quiero poner dos condiciones, quedamos en doble A fresa. Entonces vean, aquí estoy poniendo dos condiciones. Si x es igual a y y es mayor que 0, entonces imprime el texto, los números son iguales. Ya, ahora en lugar de eso voy a imprimir los números cumplen las condiciones. Porque ya no solo son iguales, sino son iguales y es mayor que 0. Entonces, bueno, aquí voy a tener una pequeña trampilla, pero al final de cuentas es solo un ejemplo. Entonces, si yo meto el 4, los números cumplen las condiciones, fin del programa. Si yo meto un 6, solo imprime fin de programa, porque si bien estoy cumpliendo la condición de que y es mayor que 0, no estoy cumpliendo la primera condición. Entonces, 0 and, lógico, 1, el resultado es 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si x vale menos 4? Menos 4. Entonces, yo aquí voy a meter para y un menos 4. Deberían ser x y y iguales. Y lo son, de hecho, ¿no? Aquí en la condición. X vale menos 4 y y vale menos 4. Lo acabo de meter. Sin embargo, la condición de que y sea mayor o igual que 0, hace que el resultado entre esta condición y esta y el AND, pues ya no sea un verdadero, y por lo tanto no ejecuta la operación que tiene entre llaves. Ahora podemos cambiar de operación, en lugar de un AND, una OR. Entonces, en el caso de la OR, basta con que una de las condiciones se cumpla, ya sea esta o esta. Entonces dice, introduce un valor para y menos 4. Como se cumplió la primera condición, entonces el resultado de lo que está entre paréntesis es verdadero, sin importar el resultado de la segunda, y imprime los números cumplen las condiciones. ¿Vale? Entonces la OR basta con que uno de las dos condiciones sea verdadero. ¿Vale? Vimos la tabla de verdad en electrónica digital. ¿Puedo poner más condiciones? Claro que puedes poner más condiciones. Y menor que 9. Y de hecho, pues las puedes organizar, ¿no? Las puedes organizar todavía con paréntesis. Quizá quieres que se evalúen primero estas dos condiciones. Y al final el resultado con esta otra condición. Entonces sí las podemos organizar. A ver, entonces ahora x va a valer 23. Y voy a organizar con paréntesis estas dos condiciones. Que x sea igual a y y que y sea mayor que 0.
O que y sea mayor que 0, perdón. ¿Vale? Entonces, voy a poner un 3. Esta condición no se va a cumplir porque y va a valer 3 y x vale 23, entonces esta me da un falso. Sin embargo, y da mayor que 0, entonces esta me da un 1. Y este 0 o este 1, este resultado va a ser 1. Pero como y no va a ser menor que 9, el resultado me va a dar un falso. Dice aquí, los números cumplen las condiciones. A ver, déjenme. No, y sí es menor que 9, perdonen. Entonces sí, este resultado me da un verdadero. ¿Va? Este resultado me da un verdadero. Con el verdadero que me dé el resultado de los paréntesis porque se cumple esta condición. Ajá. Y entonces por eso imprime los números si cumplen las condiciones. Bien, vamos a poner otro caso. Vamos a poner x vale 23. Vamos a poner 29. Entonces, x no va a ser igual a y. Esta me va a regresar un falso. Sin embargo, y sí va a ser mayor que 0. Entonces, como es una OR, el resultado de lo que tengo entre los paréntesis marcados en azul va a ser un verdadero. Sin embargo, ahora dice la operación AND con que y sea menor que 9. Entonces, y no es menor que 9. 29 es mucho mayor que 9. Entonces, esta me debe regresar un falso. Y un 0 AND lo que sea va a ser 0. Y ahora sí no debí imprimir la línea, los números cumplen las condiciones. ¿Vale? No la imprime directamente, fin de programa. Entonces, ¿cuántas condiciones puedo poner aquí? Pues puedo poner muchas. La duda sería qué sentido tienen. ¿Vale? O sea, no solo tratar de emocionarnos, sino qué sentido dentro de un algoritmo tendría el poner tantas condiciones. Bien, eso es respecto al if simple. Tenemos el if else, que recorre dos caminos. Vean, viene aquí de alguna otra parte del proceso, viene de un camino, y entonces tenemos que tomar aquí, evaluar la condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta lo que tenemos marcado aquí como operación 1. Entonces, si condición, si es verdadera, se ejecuta lo que está entre las llaves. Si es falso, entonces else se ejecuta lo que está dentro de las llaves del else. Al final se unen ambos en el mismo camino y se ejecutan las instrucciones que siguen una vez acabado las llaves del else. Por cierto, ahorita voy a hacer una pequeña aclaración al respecto. ¿Vale? Ahorita la escribo. Entonces, vean el diagrama de flujo. Nos bifurcamos, nos vamos hacia la condición es verdadera, hacemos esto. Si no, hacemos esto y luego nos unimos para continuar el mismo camino. ¿Dónde está Microblox? Aquí está. Bien, vamos a borrar todo esto. Ustedes pues no tienen por qué borrar todo esto. Pueden hacer un programa nuevo para cada condición que estamos revisando. Y ok, antes de continuar debo hacer una aclaración. Vamos a declarar una variable int x igual a 8. If x es mayor que 0, esa es mi condición. Cout sin llaves solo ejecuta esta línea. Aquí está mi aclaración. Si ustedes no ponen las llaves, voy a poner abajo otro if para decir exactamente de qué estoy hablando. If x es menor que 23, llaves. Si yo no pongo estas llaves, la línea que va a ejecutar es solo la que tiene inmediata. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner cout. Esto ya no depende del if.
¿Por qué? Porque en esta condición no tiene aquí las llaves marcadas. Entonces, si dentro de mi if, dentro de las operaciones, debo ejecutar varias instrucciones, es obligatorio poner las llaves, porque si no solo voy a ejecutar la inmediata. Por otra parte, si solo tengo que poner una instrucción, reiniciar un valor, asignar algo o algo por el estilo, pues puedo omitir las llaves. Entonces, por ejemplo, acá, cout depende del if. Cout también depende del if. Y acá cout, esto ya no depende de nada. ¿Vale? Entonces, vamos a correrlo. Dice aquí, si x es mayor que 0, y aquí aparece sin llave, solo ejecute esta línea. Y luego esto ya no depende del if. Y luego, esto que dice depende del if, porque está dentro de las llaves. Y donde dice, esta última que dice, esto ya no depende de nada. Ahora, vamos a cambiar a x a menos 8. Entonces, ahora x vale menos 8, entonces x mayor que 0, no, esto nos regresa un falso. Y si se dan cuenta, ya no imprime esto que dice sin llave, solo ejecuta esta línea, ya no está. Pero sí imprime esto que dice, esto ya no depende del if. Esto ya no depende del if. ¿Vale? Porque acuérdense, sin llave solo ejecuta la siguiente línea que tenga asignada. Después acá, x menor que 23. Depende del if. También depende del if. ¿Por qué? Porque, bueno, esta condición se cumple porque menos 8 es menor que menos 23. Y al final la última línea que dice, esto ya no depende de nada. De acá, esto ya no depende de nada. Bueno, esa es la aclaración que quiero hacer. En el caso del if-else, perdón, estoy poniendo. En el caso del if-else, que es el que acabamos de ver, vamos a poner aquí, si x es mayor que 0, cout mayor que 0. Y si no, cout, imprimimos el texto, menor o igual a 0. Si se dan cuenta, no estoy poniendo las llaves, entonces solo ejecuta la siguiente línea que tiene el if y la siguiente línea que tiene el else. Vale, entonces en este caso x vale menos 8, solo va a ejecutar menor o igual que 0. Ahí está, menor o igual que 0. Ahora vamos a cambiarle el valor a 8 positivo y va a cumplir con la condición de x mayor que 0, va a imprimir mayor que 0. Mayor que 0. ¿Vale? Si yo necesito que se ejecuten más cosas dentro del if o del else, necesito acomodarle sus llaves. Mayor que 0, cout también ejecuta esto. Vale, entonces x es igual a 8, por lo tanto es mayor que 0. Mayor que 0 también ejecuta esto. Y si no, el else, si necesitamos más instrucciones para el else, pues ponemos ahí sus llaves. Menor o igual a 0. No sé, yo a veces las pongo, sea una instrucción o sean más porque las necesita. Quizás sea cuestión de la costumbre. Pero pues existe la posibilidad. Existe la posibilidad de decir, oye, es que solo necesito ejecutar una línea, necesito reiniciar un valor. Vale, pues lo pones y ya ves. Bien, entonces eso es para la condición if-else.
tenemos este camino. Si es verdadero hace la operación 1, si es falso hace la operación 2 y después ambos convergen y continuamos con el camino, el flujo normal del programa. Bien, la siguiente estructura selectiva es la estructura del switch, donde vamos a verificar esta variable que está aquí adentro, que coincida con los valores que estamos pasando en lo que tenemos aquí como casos. Ojo, aquí le pongo n porque pues pueden ser muchos casos. Por ejemplo, en este caso, x debería ser una variable de tipo entero. Y pues, ¿cuántos números enteros podemos representar con una variable de tipos enteros? Pues 2 millones y pico. O más, no es cierto. 200 y cacho millones, creo. No recuerdo cuál es el límite de una variable de tipo entero de 32 bits. El número más grande que puede representar. Entonces, pues ven, podría aparentemente tener todos esos casos. Aunque aquí en el tipo de variable que puedo meter al switch, pueden ser enteros. Podría ser el caso de de caracteres, de cadenas de texto. Lo importante es que sean iguales. Ahorita como vamos empezando, lo vamos a trabajar con un caso de enteros, ¿vale? Entonces vean, llegamos a la parte del selector, que es esta parte del switch, y cuando el valor de esta variable coincida con el que tenemos expresado aquí, se va a ejecutar la acción que está ahí adentro. Ojo, necesitamos obligatoriamente poner este break para que rompa el flujo y no ejecute todos los demás. Si el selector coincide con el siguiente valor, pues ejecuta la acción que corresponde con ese valor. Si ponemos el break, pues se salta todos los demás casos y continúa con la acción n más 1. Acción n más 1. Entonces todos convergen a ese punto. Entonces, switch, la variable que queremos verificar, entre llaves, case, el número con el que va a coincidir esa variable, 2 puntos. En esta sección donde dice acción 1 colocamos lo que queremos que haga y luego acompañamos de un break para que no ejecute los demás casos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a imprimir. Declaramos una variable de tipo entero. Entonces imprimimos out. Introduce un valor para x. Y lo metemos en x. Y entonces ponemos el switch x. Abrimos y cerramos llaves. Entonces, caso 0. Caso 0. Entonces aquí viene la acción que va a hacer. Cout. Metiste un 0. Imprimo un texto. Pueden ser ahí líneas y líneas de código, no hay problema. De hecho, pues vamos a ver que más adelante seguramente lo que vamos a hacer es mandar llamar funciones o métodos. Ya perdí el tabulador. Y aquí ponemos un break. ¿Vale? Rompemos. Caso 1. Cout. Metiste un 1. Y ponemos un break. Case 2. Cout. Metiste un 2. Ojo, no voy a poner un break, voy a poner luego case 3. Cout. Metiste un 3. Ahora sí voy a poner su break. Y luego esta cosa maneja un default. Cout. Metiste X número. Bueno, los acentos no los imprime de momento.
Y bueno, le ponemos su break. Me parece que ya no lo llevaría, pero... Y aquí vamos a imprimir una línea que diga cout fuera de el selector. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasó. Disculpen ya. Pesa el mal del puerco. Entonces, tenemos una variable de tipo entero a la que llamamos x. Preguntamos un valor y lo guardamos en x. Ojo, ahorita lo estamos haciendo así porque pues, vamos calmados, ¿no? Vamos lentos, pero seguros. Tranquila la cosa. Seguramente este valor puede provenir de algún resultado anterior. Entonces puede ser un resultado de un algoritmo anterior y luego, dependiendo del valor que tenga, queremos decidir qué va a hacer. Entonces ya generamos nuestro switch. Recuerden, switch, el nombre de la variable, abrimos y cerramos llave, y luego caso, y ponemos el valor, los valores que puede tomar la variable. Caso 0, caso 1. Una vez que terminamos el código que va a ejecutar cuando la variable coincida con ese valor, ponemos un break para que se rompa la ejecución del switch y no ejecute los siguientes casos. De hecho, es lo que aparentemente debe hacer aquí en el caso 2. Debería ejecutar lo del caso 2 y luego inmediatamente lo del caso 3. Lo que puede ocurrir es que el compilador me marque un error, pero vamos a descubrirlo. Pues no me marca un error. Entonces, tenemos un caso 0. Vamos a correr ese. Caso 0, meto un 0 y dice, ¿metiste un 0? Aquí, metiste un 0 y por supuesto imprime la línea que dice fuera del selector. ¿Vale? Fuera del selector. Como no depende del selector, está bien. Ahora vamos a meter un 1. Metiste un 1 fuera del selector. O sea, imprime, ejecuta este código, que si bien ahorita simplemente estoy imprimiendo un texto, podría ser un algoritmo, podría ser una ecuación, podría llamar una función, mil cosas podría ser ahí. ¿Vale? Luego, vamos por el 2. ¿Qué va a hacer? Metiste un 2, metiste un 3 fuera del selector. Entonces, vean, como no puse su break al acabar la instrucción última que iría aquí, como no puse un break aquí, automáticamente se pasó y ejecutó la siguiente instrucción. Ya se la pongo. Podría ser una de las cosas que nos suceda. Bueno, se la voy a quitar. ¿Qué pasa si selecciono el 3? Metiste un 3 fuera del selector. Entonces, como metí un 3, salta aquí, ejecuta las líneas que están después y llega al break. El único caso que tenemos aquí, porque fue un error que forjamos, es con el caso 2. Hace lo del 2 y lo del 3. Bien, ahora sí le voy a poner aquí su break para que no nos cause ansiedad. ¿Qué pasa si meto un caso 33? 33 no está descrito, ¿no? Caso 3, pero quedamos que había un default. Entonces, caso 33, metiste X número fuera del selector. Entonces, en un caso que no está contemplado aquí, ¿sí? Puede ser clasificado dentro del caso default. Entonces, si estamos esperando que meta... Perdón, si estamos esperando para que meta un valor de un menú. Y no estoy pensando en el menú de restaurante que a muchos les dejaron de proyecto. Pero si estamos esperando a que mete el valor de un menú y resulta que por algún problema en el desarrollo del programa pasamos un valor que no está definido, pues podemos considerar sus efectos aquí dentro del default. Mandarle un warning al usuario o poner ciertos valores por default que no hagan que el programa pueda colapsar. Cambiar el estado de una bandera para activar un aviso al usuario. Opción no válida. Bueno,
Entonces todos los casos que no estén definidos en un caso, sí, caerían dentro del default. ¿Qué pasa si meto un carácter? Metiste un 0. Bueno, meto un carácter y me lo identifique como si metiera un 0. De momento, no sabría por qué. Pero es una de las cosas que no queremos que suceda. Va, entonces, bueno, los switch case son comunes, sí, son muy comunes, son muy utilizados. Debemos aprendernos su estructura. Les decía, podría ser en lugar de un entero un carácter. Char X, introduce X y dice aquí switch case. Y entonces en lugar de números compararíamos con caracteres A, B, C, D y el default. ¿Vale? Construimos. Entonces ahora sí introduce un valor que debe ser un carácter porque cambiamos el tipo de variable. Entonces A, metiste un 0. Digo, sigo imprimiendo eso. Vamos a ver qué pasa ahora si le paso una B. Metiste un 1. Si le paso una D, A, B, C, metiste un 2. Y si le paso una D, metiste un 3. ¿Qué pasa si le paso una Z? Metiste X números. ¿Vale? Entonces, estos son de los más utilizados. Comparar con números enteros, comparar con caracteres, aunque también podríamos comparar con cadenas de caracteres. Pero bueno, eso lo veremos más adelante como una herramienta. Bien, les estoy proyectando el PowerPoint editable. Me salí de la presentación porque es una lata estar cambiando. Pero bueno, aquí dice estructuras selectivas en cascada. No quise poner el ejemplo aquí amontonado, pero nosotros podemos meter una estructura selectiva dentro de otra. Vamos a borrar todo esto. Algunas veces será necesario hacerlo así, otras veces lo haremos así solo para que el código sea un poco más legible para cualquiera casi con conocimientos básicos de programación, o algunos de ustedes que tengan mucho más experiencia quizás se ahorren algunos de los encadenamientos que hacemos en estructuras selectivas, pues combinando las condiciones. Entonces vamos a poner, por ejemplo, si, bueno, declaramos una variable de tipo entero que se llame x, y luego ponemos si x es mayor que o igual que 0, entonces que haga algo. Ahorita vemos qué hace. Y si no, entonces que haga otra cosa. Y luego aquí adentro ponemos si x es menor que 23, pues que haga una cosa. Y si no, pues que haga otra cosa. Y vean, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Pues básicamente estamos metiendo un if dentro de otro if. Y lo mismo podemos hacer con el else. If x es mayor que menos 34, entonces que haga lo que está dentro de estas llaves. Y si no, que haga lo que está dentro de estas otras. Y entonces vamos a poner alguna instrucción aquí. Aquí ponemos count x menor a 23, pero positiva. Lo copio y lo pego en el else. Entonces aquí le vamos a poner x mayor a 23 y positiva. El que sigue dice, bueno, eso pertenece al if. Si x es mayor que 0, ahora evalúo si es menor que 23 o si es mayor que 23 o igual. Ahora, si no es mayor que 0, si x es mayor que menos 34, out
mayor que menos 34. Y si no, menor que menos 34. Entonces, ahorita solo estamos imprimiendo texto, ¿vale? No los quiero agobiar todavía como vamos a hacernos un algoritmo o cosas por el estilo. De hecho, seguramente al final de este video vamos a revisar algún algoritmo. Perdónenme, pensando en programarlo. Entonces, vamos a correr este programa. Me marcó aquí un error porque vamos a ver qué me dice aquí. Seguramente alguno de ustedes ya pudo haber visto cuál es el error. Error. Este es como estoy haciendo la comparación. Vamos a mis operandos y vamos a buscar el de mayor o igual. Vean, va primero el símbolo de mayor y luego el de igual. Entonces, mayor o igual. Ahí está, entonces dice, ok, como no le metimos ningún valor a X, lo hizo en automático. Cout introduce un valor para X. Lo metemos en X, ahora sí. Ahora sí, introduce un valor para X, 88. X mayor a 23 y positiva. Ahora vamos a poner un 3. X menor a 23 pero positiva. Ahora vamos a poner, ¿cuál es el otro? Menos 34. Menos 27. Mayor que menos 34 y luego menos 88. Menor que menos 34. Vale, entonces vean cómo va generando la cadena if, else, if, else. Y adentro de esto podríamos encadenar otro y podríamos encadenar otro. Una cosa que sirve un poco para darles el seguimiento, pues es utilizar el tabulador. Y así vemos este if y este else al mismo nivel y decimos, oh, se pertenecen. Y los dos pertenecen al if anterior. Luego está este else a un nivel del primer if. Y adentro tiene otro if y otro else. Por supuesto también nos ayuda el compilador. En este caso estamos utilizando CodeBlocks. Y entonces vean, me permite aquí cerrar las condiciones. Entonces veo este if, ¿a quién tiene adentro? Ah, tiene este otro if y un else. ¿Qué cerré? Lo que hace. Quizá esto solo me sirve para ver si mis condiciones las estoy anidando de forma adecuada. ¿No creen? Bueno, ahora sí que hay que explotar todas las herramientas que tengamos a la mano. Esta es una herramienta que se nos ofrece, entonces pues podemos aprovecharla en caso de que tengamos un código ya un poco. Bien, vamos a ver ahora que sí. Déjenme ver, ¿dónde está mi cabeza? Ahí está, todavía me veo. Ahora siguen las estructuras algorítmicas repetitivas, que dice aquí un conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente recibe el nombre de ciclo. Los tres con los que vamos a estar trabajando, por supuesto, son los ciclos for, los ciclos while y los ciclos do while. Ahorita vemos las diferencias entre ellos. La verdad es que un programador experto, muy entre comillas experto, podría utilizar cualquiera de estos ciclos para hacer la misma tarea. ¿Vale? Pero bueno, como les he dicho, la idea es tratar de utilizar lo más común, lo más estándar, para que cualquier otra persona pueda interpretar nuestros códigos. Si le echamos mucha crema a nuestro taco y quizá estamos trabajando con algún practicante, podría decir, oye, ¿esto qué onda? O podría inducir alguna confusión. Bueno, vamos por el ciclo for. Vean aquí su diagrama de flujo, le hago un zoom. Este diagrama de flujo es súper importante
Estos puntos significa que vengo de algún otro proceso lejano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Se asigna un valor inicial. En el código es esto de aquí. Para i igual a 0. Aquí es donde se asigna el valor inicial. Es este. Luego se evalúa la condición. ¿Vale? Dependiendo de si la condición se cumple o no. Si sí se cumple, se ejecuta el proceso que está aquí encerrado entre llaves. Proceso. Y luego se modifica el valor de la variable índice que estemos utilizando para recorrer nuestro ciclo for. Y luego vuelve a regresar a evaluar la condición. Si se cumple, ejecuta el proceso, modifica la variable de control de nuestro ciclo y así hasta que ya no cumple la condición. Cuando ya no cumple la condición, se sale del ciclo y aquí no está indicado, pero bueno, ejecuta la siguiente instrucción que está después de las llaves que organizan el ciclo. Es decir, aquí en la imagen ejecutaría una instrucción que está aquí abajo. Desde esta llave, aquí abajo, puede que haya otra instrucción. Int x y luego for x igual a 0 hasta x menor o igual a 10 x más cout imprimo la línea y vamos a imprimir la variable x. Bien, ¿cuántas veces lo va a hacer? Va a empezar en 0 y sacamos nuestros deditos, 0. Luego la condición que sea menor o igual a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí ya van 10 veces. 11, que es el 10. A ver, otra vez, creo que los estoy confundiendo. Si empezamos a contar desde el 0, cuando contemos al 10, que es la condición menor o igual a 10, habremos hecho esto 11 veces. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Si yo quisiera que lo haga solo 10 veces, empiezo en 0 y le digo que x sea menor que 10. Entonces así va a ser las iteraciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando llegue x al valor de 10 ya no va a ser igual a 10 y entonces se va a salir. Acuérdense, lo tenemos aquí en el diagrama de flujo. Primero da un valor inicial, luego evalúa la condición. Si se cumple, hace el proceso, modifica el valor del índice del ciclo y vuelve a evaluar la condición. Cuando la condición no se cumple, nos salimos a través del no y ya no ejecutamos el proceso. Entonces dice aquí, para x igual a 0, x menor que 10, x más, imprimo la línea y ahí la ponemos. Ok. Error. Vamos a ver qué me faltó. Vamos a ver los errores. Porque era un ciclo muy fácil. No sé qué pasó, no le moví nada, pero bueno, algo le habré borrado. Entonces dice, imprimo la línea 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Entonces si contamos son 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0. Ah, sí. ¿Cuántas veces? Ya no va, empiezo en el 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Lo hizo 10 veces. Porque empezamos desde 0. Entonces empezamos en 0, terminamos en 9. Ahí son 10 veces. Si le pongo menor o igual, vean que esta vez lo hace del 0 al 10, entonces lo hace 11 veces. Cuidado, esa es una de las cosas más comunes en las que cometemos errores. ¿Hasta qué punto me voy a detener? ¿Hasta menor que? Hasta menor o igual que. Ahora, ojo.
Vean cómo es la estructura, el diagrama de flujo de esto. Se asigna un valor inicial e inmediatamente se evalúa la condición. Si no se cumple la condición, nos vamos. Si sí se cumple la condición, se ejecuta el proceso. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si le doy desde x igual a 24? Cámara, eso es esto. Ahora se ejecuta la condición que dice x menor o igual a 10. 24 ya no es menor o igual a 10. Entonces se sale y ya no ejecuta el proceso ni modifica el índice. Ahí está, no hizo nada. Vamos a imprimir aquí una línea que diga cout, estoy fuera del ciclo. Ahí está, entonces va a hacer esto. Bueno, va a asignar el valor inicial, va a evaluar la condición es falso, entonces se va a saltar todo esto y solo va a imprimir la siguiente línea, o sea, va a continuar con sus procesos. Ahí está, estoy fuera del ciclo. Si le pongo x igual a 5, cumple con la condición porque 5 es menor o igual a 10, y entonces lo va a hacer de 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego ya al final imprime esto, estoy fuera del ciclo. Bien, ahora aquí tengo un pequeño código que estuve probando. Ajá. Vean, de forma exclusiva, en ningún punto nos dice que el ciclo for va a trabajar con déjenme comento el de abajo, ahorita pasamos a él. En ningún lugar me dice mi diagrama que el ciclo for vaya a trabajar con enteros, ojo, no lo dice. Y entonces tenemos aquí, miren, y declaro aquí float j igual a 0, j menor o igual a 1.3, j más igual 0.1. Acuérdense que este operador significa j es igual a j más 0.1, o sea, j es igual a él mismo incrementado en 0.1. Esta la voy a poner aquí como comentario. J es igual a j más 0.1. Esta operación, como la escribí, significa esto. Entonces vamos a ver qué ocurre. Primero asigna el valor inicial, luego evalúa la condición, luego ejecuta esto y al final modifica el valor de j. Lo corro y dice, el texto que estoy imprimiendo es hay algo j, hay algo 0.1.2.3.9, 1.1, 1.2. Yo aquí le dije menor o igual a 1.3, no llegó al de 1.3. Ojo. Ahora, vean, simplemente voy a cambiar el tipo de dato de float a double. .1.2, bla, bla, 1, 1.1, 1.2, 1.3. ¿Qué pasó? Necesito que alguno de ustedes me explique por qué si lo pongo como float se queda hasta 1.2 y si lo pongo como double llega a 1.3. Va, esta es la forma en la que voy a ver si vieron el video completo o si estaban preparándose un delicioso huevito y nada más como que escuchaban el video. Bueno, tampoco es la intención, pero ¿por qué? Porque si la pongo como float llega a 1.2 y si la pongo como variable de tipo double llega a 1.3. Vean la condición que dice que sea menor o igual a 1.3. Entonces debió haber llegado, o sea, voy de punto 1 en punto 1. 0.1, punto 2, punto 3, así, 1.1, 1.2, 1.3. Debió haber llegado, pero con float no llega, con double sí. Ok, por cierto, parecido a lo del if, cuando no tengo yo aquí llaves,
ejecuta la siguiente línea inmediata. Si yo aquí tuviera otra instrucción, esta ya no la ejecutaría dentro del for, ¿vale? Solo ejecuta la inmediata que tiene porque no tiene llaves. Si yo quiero que ejecute las dos líneas o la cantidad de instrucciones que sea, necesito agregarle sus llaves para delimitar su espacio de trabajo. Así de, oh, perdone usted, poderosísimo programa, usted quería hacer todo ese bloque de instrucciones durante esta cantidad de iteraciones. ¿Va? Entonces hay que tener cuidado con eso. Parecido también al if, a veces se comete mucho el error de ponerle un punto y coma aquí al for. Si ustedes le ponen un punto y coma ahí al for, va a ejecutar el for, pero no va a hacer nada. Es como si tuviéramos llaves vacías aquí. No hago nada. ¿Vale? Entonces vamos a ver, voy a correrlo así. Solo va a imprimir una vez hago algo J y seguramente va a tener el valor de 1.3. Ok, me mandó al que... ok, ya vi. A ver, esta es otra cosa súper mega importante. En C++ podemos declarar la variable aquí adentro. El problema es que una vez que el ciclo termina, la variable deja de existir. ¿Vale? Solo se declara localmente dentro del ciclo. Para propósitos de este ejercicio la voy a declarar afuera. Double J. ¿Vale? Y le inicializo aquí. Entonces, eso solo lo pueden hacer en C++, lo de declarar aquí la variable de control. En C, necesitan declarar por fuera la variable de control del ciclo. Entonces, ahora sí. Entonces, ven. Hago algo 1.4. Ah, caray. 1.3 y se va a 1.4. ¿Qué rayos pasó? Bueno, acuérdense del diagrama de flujo. Vámonos, sabemos que empieza en 0, 0.1.2.3. Vámonos a 1.1. Ahora, J vale 1.1. ¿Cumple la condición de ser menor que 1.3? Sí. Hace el proceso que en este caso quedamos que está vacío. Se modifica a 1.3. 1.3 es menor o igual a 1.3, sí. Hace el proceso y se vuelve a modificar. 1.4. 1.4 es menor que 1.3, no. Entonces vean, cuando termine el ciclo, la variable se queda con un valor de 1.4. El valor que ya no cumplió la condición y que hizo que el ciclo se rompiera. ¿Va? Entonces por eso imprimió esta parte de hago algo en J igual a 1.4. El valor de la variable que hizo que se rompiera la condición de el ciclo for y que continuáramos con nuestro camino. Entonces cuidado, no vayan a poner este punto y coma aquí porque entonces, insisto, solo se correría esto. Todo lo que está dentro de las llaves se correría incondicionalmente. Y además solo una vez. Ahí está, ya le regresé, le quité su punto y coma. Entonces, nuevamente, lo voy a volver a mencionar. Cuando tenemos C++, podemos declarar aquí mismo el tipo de dato que va a ser la variable que estamos trabajando, pero esta solo va a existir en el ciclo. Si yo quisiera acceder a ella aquí, J al final quedó en J. No vas a ver quién es J, ¿vale? Porque J solo estaba declarado para el ciclo, perdón. Una vez que termine el ciclo, J desaparece y entonces aquí va a decir, bueno, ¿quién es J? ¿Ven? Error. J, ¿quién es J? Y tú, pero la usé arriba en el ciclo. Sí, pero como la declaraste aquí adentro, desapareció al terminar el ciclo. Si yo quiero que mi variable perdure, la declaro afuera.
Va, ojo, solo C++ me permite declararla adentro. C no me permite declararla adentro. C me marcaría un error y diría, este tipo de datos se tiene que haber definido. Ahí está. Entonces J al final en 1.4. Ahora, ya me cansé de tanto hablar. Ahora, ustedes me deben una explicación todavía. ¿Por qué si la declaro como float se queda hasta 1.2? Y si la declaro como double si llega a 1.3. Otra cosa, la verdad no va a ser común que ustedes encuentren un ciclo for declarado de esta forma. La verdad, usualmente los vamos a trabajar con variables de tipo entero. Y con eso vamos a ser felices. Que por cierto, a ver, vamos a declararla aquí de tipo entero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi inicialización va a un número negativo? J igual a menos 8, hasta J menor o igual a 8 positivo, J más más. Voy a imprimir esto de hay algo en menos 8, menos 7, así, 0, 1, 2, 3, 8. J al final quedó en 9. ¿Vale? Entonces, como mi condición era un número menor o igual a 8, 9 ya no la cumple y entonces es la que rompe el ciclo y se va. Acuérdense, la que rompe el ciclo aquí cuando ya no cumple la condición y se va. Muy bien. Me falta aquí otro programa que tenía ahí ya preparado, ¿verdad? Voy a comentar esto para no tener que borrarlo. Y voy a descomentar lo de abajo. Vean, así como lo pudimos utilizar para flotantes, también lo podemos utilizar para variables de tipo char. Y vean, para char, C igual a, vean que la A la puse entre apóstrofes, C menor o igual a Z, C es igual a C más 1. Vamos a ver esto en la estructura que estamos trabajando. Vamos a ver, dice aquí, que necesitamos una inicialización. Esperen, me pasé de ciclo. Estamos en el for todavía. Necesitamos una inicialización de... Aquí, V es igual al valor inicial. Es esta, char C igual a A. Luego, una condición, C menor o igual a Z. Un proceso que es la impresión de esto, la letra es. Y luego, una modificación del valor V o el valor de control, que en este caso es C. C es igual a C más 1. Toda esta instrucción es esta modificación al final. Se vuelve a evaluar la condición que tenemos aquí. Si cumple, se vuelve a ejecutar el proceso y volvemos a modificar el valor de la variable de control. Y cuando ya no se cumple, nos salimos. Vamos a construir esto. Vean, la letra es A, B, C, D y así hasta Z. El siguiente carácter ya no cumple la condición que estamos poniendo aquí, que sea C menor o igual a Z, ya tienes asignado algún otro valor, acuérdense un símbolo, algún otro valor, rompe el ciclo y con eso ya acabó de imprimir todos. Después de Z se rompe el ciclo, ya no imprime nada. Nuevamente recuerden, eso está ocurriendo aquí, en este caso es una sola línea y por eso no es obligatorio colocarle sus llaves. Aunque yo siempre recomiendo que las usen, por muy chuchos que sean, recomiendo que utilicen así siempre sus llaves, aunque se vea chistoso. La legibilidad del código es excelente. Un detalle es que a veces se nos olvida poner una instrucción y entonces ya luego te acuerdas y dices, caray, aquí tenía que modificar, no sé, dato es igual a C por algo, no sé, tenías que modificar algo. Y entonces, si no tienes las llaves, se te puede olvidar que solo ejecuta la siguiente línea.
pero si tienes las llaves, pues sabes que va a ejecutar todo lo que está dentro de la que abre y la que cierra. ¿Va? Entonces, bueno, eso es solo una pequeña sugerencia. Ahora sí, vamos a saltarnos al siguiente ciclo. El siguiente ciclo es el ciclo while. La traducción de while a español podría ser mientras. Dice que vamos a dar una proposición inicial. Ajá. Se va a evaluar la condición de la proposición inicial, que es esto que tenemos aquí, por ejemplo, while x mayor que 0. Si se cumple, se ejecuta el proceso que está aquí, que es lo que se ejecuta dentro de las llaves. Y aguas, vean, dice aquí, proceso en el que se modifique el valor de x en este caso. Si nosotros no modificamos el valor de la variable de la proposición que estamos evaluando de la condición, pues entonces nuestro ciclo siempre se va a cumplir y nos vamos a quedar aquí adentro. Entonces esta variable, que es la que estamos utilizando como evaluación, necesitamos que se modifique, que algo la modifique. Una vez que la condición ya no es cierta, pues nos vamos. ¿Va? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Nuevamente yo voy a borrar todo. Bueno, me voy a pasar al otro código. A este. Le voy a dar a activar proyecto. Y voy a borrar todo lo que habíamos puesto. Oh, disculpen, ya se hizo un poco pesado el tiempo. Entonces vamos a poner aquí int x, ¿vale? Y luego vamos a poner nada más para no aburrirnos. O sea, introduce un valor para x. Y lo guardamos en la variable x. Y vamos a poner esto, cuando asignamos este valor a x, es lo que nuestro diagrama aparece como proposición inicial. Igual y no tenemos que hacerlo así, podríamos poner esto, x igual a 0, y eso ya sería una proposición inicial. Pero es para darle un poco de sabor. Entonces ponemos ahora while, la palabra reservada while, y ponemos nuestra condición. Mientras x sea menor o igual a 0.25. Y entre estas llaves vamos a estar imprimiendo lo que va a hacer mientras la condición sea verdadera. Out x vale, imprimimos el valor de x. Vale, esto es parte del proceso, insisto, esto puede ser un algoritmo, mandar llamar funciones, puede ser mil cosas. Ahorita solo vamos a imprimir un texto porque es rápido, es eficiente y nos permite ver la estructura del ciclo sin meter ruido. Ahora, decimos que x se tiene que modificar. La modificación de x podría provenir de algún algoritmo, de evaluar otra condición, de algo por el estilo. Aquí simplemente le voy a poner x es igual a x más 0.1. Le voy a poner así, de modificar la variable de control del ciclo. ¿Va? Entonces vamos a correr esto. Dice aquí, introduce un valor para x. Vean la condición, x menor o igual a 0.25. Entonces x va a valer 0.25 es muy poco, le voy a poner 0.75. En x le voy a poner menos 1. Espérense, ya saben que tengo un problema. Estoy utilizando valores decimales con una variable de tipo entero. Entonces voy a cambiar aquí mi tipo de variable, ahora va a ser de tipo flotante. ¿Vale? Porque sí, si estoy usando enteros tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esta condición no sé si iba a cumplir súper rápido o no se iba a cumplir nunca. Algo iba a pasar, ahora sí. Entonces le voy a poner ahí menos 1.0. X va a tomar el valor de menos 1.0. ¿Es menos 1.0 menor o igual a 0.75? Sí. Verdadero, entonces debe ejecutar esto. Modificar X.
de menos 1 más 0.1 va a ser menos 0.9. Vuelve a ejecutar la condición, se cumple sí, y así lo va a ir modificando hasta que llegue a 0.6. Cuando x valga 0.6, evalúa la condición, se cumple, la modifica a 0.7, evalúa la condición, se cumple, la modifica a 0.8, y una vez que la modifica a 0.8, esto ya no se cumple, esto de aquí ya no se ejecuta porque la condición no se cumplió, y x se va a ir con su valor de 0.8. Vamos a ponerle aquí cout x se fue valiendo x en line. Vean cómo esta instrucción ya está fuera del ciclo while. Ahora sí. Ok, voy a cerrar esto. Voy a volver a construirlo. Y dice, introduce un valor para x menos 1. Y vean, menos lo hace menos 1, menos 0.9, menos 0.8. Está imprimiendo esto que dice out vale. Y luego modifica el valor de x. 0.7, 6, 5, 4, 3. Menos 0.09999, 7.308, 30, 15, 7, no sé de dónde saqué el 308, por 10 a la menos 8, y luego 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Ojo, como lo estoy modificando a razón de 0.1, x se va valiendo 0.8. O sea, cuando x vale 0.8, llega, evalúa la condición. Como ya no se cumple de que sea menor o igual a 0.75, lo manda a donde acaba la llave del while, que en este caso acabó aquí, y ejecuta las siguientes líneas. De lo contrario, si la condición sí se cumple, pues ejecuta lo que está dentro de los paréntesis. Ya casi, ya casi. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vean, aquí yo doy el valor de x. ¿Qué pasa si la condición no se cumple inicialmente? Si vemos en el diagrama de flujo, se da un valor a la proposición inicial y lo primero que ocurre es evaluar la proposición. Si no se cumple, se va y ya no ejecuta nada. Entonces yo tengo aquí que sea menor o igual a 0.75. Voy a hacer que x tome un valor de 1.5. Entonces 1.5 no es menor o igual a 0.75. Doy enter y vean, ya no ejecutó nada aquí. Dice x se fue valiendo 1.5. Como no ejecutó esto que está dentro, ni por lo tanto no ejecutó la instrucción que modifica x, esta línea se imprime con el último valor de x que le fue asignado, de hecho en esta instrucción, ¿no? Sin modificarse. Entonces, son algunos de los errores más comunes. Algunos de los errores más comunes al momento de estar trabajando con el ciclo while. Que esta condición no se cumpla por default desde que llegan los datos. O otra cosa que puede ocurrir es que nosotros no modifiquemos el valor de x. O que lo modifiquemos hacia sentido contrario. O sea, por ejemplo, aquí yo quiero que sea menor o igual a 0.75. Y esa condición aparentemente detendría el ciclo. ¿Qué pasa si aquí en lugar de poner x es igual a x más 0.1 le pongo x es igual a x menos 0.1? Y entonces le voy a dar un valor inicial de 0.5 y se queda infinitamente en el sentido contrario, modificando. ¿Verdad? De ahí hasta que se desborde. Una vez que se desborde al máximo número que puede representar, pero que en flotantes son muchos, pues ya, puede que vuelva a trabajar. Y les digo, y la otra condición es que puede que se nos olvide modificar el valor de x, y por lo tanto, si la condición inicial fue verdadera, se va a quedar siempre verdadera. Entonces vamos a ver. Introduce un valor para x. 0.2. ¿Y ven? Como no modifico el valor de mi variable de control,
siempre me imprime el mismo valor y nunca salgo del ciclo. ¿Por qué? Porque siempre se cumple, es una condición siempre verdadera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Observar, hacer nuestro proceso y que dentro de nuestro proceso para un ciclo while se modifique el valor de la variable que estamos utilizando para evaluar nuestro ciclo. Muy bien, pues bien, la última estructura va a ser la que corresponde al ciclo do while. Haz mientras, ¿no? ¿Y por qué está este ciclo? Bueno, del ciclo anterior se dieron cuenta que, por ejemplo, si yo inicializo, digámoslo así, mal, o si yo inicializo con cierto valor el ciclo, puede que no ejecute ni una vez el algoritmo o el proceso, ¿vale? Puede que no lo haga. El ciclo do while se encarga de ejecutar por lo menos una vez el proceso, y por cierto aquí dice proceso en el que se modifica el valor de x, y luego evalúa la condición. Entonces vean, aquí está su diagrama de flujo. Viene por aquí, evalúa o ejecuta el proceso, se debe modificar el valor que estamos evaluando en la condición, si no, no tiene el chiste, el ciclo de while se quedaría trabado, y luego evaluamos la condición que tenemos dentro del while. Si se cumple, regresamos, volvemos a ejecutar el proceso, modificamos el valor de P. Si se cumple, nos regresamos y así hasta que alcancemos la meta. Y si no se cumple, nos vamos. Pero ojo, por lo menos una vez, vean en el camino, puede ejecutar el ciclo. En este anterior, si la evaluación, este anterior es el while solito. Si la evaluación de la condición no se cumple, esto el proceso no lo ejecuta ni una sola vez. ¿Va? Entonces, cuando yo necesito que mi proceso se ejecute por lo menos una vez, utilizo esta estructura do while. Hay muchos algoritmos en ingeniería que vamos a ver que requieren de esta estructura. ¿Vale? Entonces, podemos poner un valor inicial, va a hacer una iteración y va a evaluar si puede continuar o si se sale. Vamos a poner un ejemplo. En este caso voy a borrar todo lo que tenía en insisto, ustedes pueden hacer un nuevo código para cada ejemplo que estamos dando. Vamos a poner un doble x igual a 1.5 do y ponemos nuestras llaves. Cout, mira cómo me ejecuto. Es que no se me ocurre algo que podamos poner. Luego x es igual a x menos 0.1. Hacer mientras x sea mayor que 0. Entonces ahí está, ¿ven? Bueno, vamos a imprimir aquí como me ejecuto en. Y aquí vamos a poner el valor de x para poder ver cómo se movió. Entonces dice, mira cómo me ejecuto en 1.5, 1.4, 1.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Acuérdense que viene, modifique el valor de x ahora a 0. Este último 0.1, 0.1 menos 0.1 es 0. Pero como la condición de que x sea mayor que 0, no mayor o igual, sino mayor que 0, ya no se cumple, se rompe el ciclo. Se rompe el ciclo y listo. Ahora, ¿cuál es mi condición? Que x sea mayor que 0. ¿Qué pasa si le asigno un valor menor que 0 a x desde el inicio? Doble x igual a menos 1.5. Va a entrar, va a ejecutar una vez esto, y luego cuando evalúe la condición, se va a terminar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren.
Miren cómo me ejecuto en menos 1.5, que es el valor inicial que le había dado. Entra al do, imprime esto, mira cómo me ejecuto en esto, modifica x, si vale 1 menos 1.5, ahora menos este punto 1, debe valer menos 1.6. Y entonces como x, que vale menos 1.6, no es mayor que 0, se rompe el while y ya no ejecuta nada. Pero vean cómo lo hizo. A pesar de que la condición no cumple, y en la siguiente evaluación no va a cumplir tampoco, vean cómo lo ejecuta por lo menos una vez. Vine aquí a esta parte y lo ejecuté una vez. Entonces, hay muchos algoritmos en los que vamos, por ejemplo, en los de métodos numéricos, en los que vamos a calcular una aproximación o el error o algo por el estilo. Necesitamos correr por lo menos un ciclo, una vez nuestro algoritmo, ¿vale? Para que se modifique el valor y podamos ver cómo se modificó y si va convergiendo o si. Entonces, este es el ciclo do while. Se ejecuta por lo menos una vez. Nuevamente necesitamos modificar la variable de control. Si nosotros no modificamos la variable de control, nuestro ciclo se va a quedar eternamente ahí si logra entrar por lo menos una vez. O bueno, o puede que se ejecute, en este caso vean, x igual a menos 1.5. Si no la modifico, va a entrar una vez y ya, porque como no cumple la condición, se va a salir. ¿Ven? Mira cómo me ejecuto el menos 1.5 y se salió. Pero ¿qué pasa si lo ejecutara así? X es igual a x más 2. Como x empieza en menos 1.5, entonces cuando le sumo 2, va a saltar al lado positivo y va a cumplir la condición. Y ya se quedaría eternamente ejecutando porque siempre cumple la condición hasta que se desborde y bla 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 bla. Aunque aquí no creo que se desborde porque como es un flotante, no tendría por qué desbordarse en cuestiones de signo. Posiblemente nos mande nano o algo por el estilo, pero hay tantos números que no nos podemos quedar a verlos todos. Muy bien, pues entonces es necesario que ustedes repasen estos ciclos, cómo se escriben, qué limitantes tienen, qué tipo de variables puedo utilizar, su diagrama de flujo. El diagrama de flujo creo que es una herramienta que está subestimada. Por ejemplo, yo por lo menos a veces cuando enseño algunos algoritmos de métodos numéricos, podremos tardarnos una hora y media en aventarnos el dibujo del diagrama de flujo, pero literalmente la codificación del código no nos lleva más de 20 o 30 líneas transparentes. Dicen, miren, aquí tenemos un ciclo for que va de aquí a aquí. For, la escribimos, ponemos sus llaves. Acá tenemos un if else que va de tal a tal línea. Boom, la ponemos. Acá tenemos otro ciclo for adentro de esto y ocupa tal y tal variable. La ponemos, listo, corres el código y casi a la primera funciona, si no es que definitivamente a la primera. ¿Vale? Pero hay que comprender cómo se van modificando y evaluando las condiciones y cómo se van modificando las variables de control. Ahora, como observaciones, 1, el ciclo for lo utilizo cuando más o menos o cuando tengo noción de cuántas veces quiero que se ejecute el proceso. El ciclo while y el do while lo utilizo cuando no estoy seguro de cuántas veces se va a ejecutar, pero sí tengo una condición que se puede cumplir. Por ejemplo, a veces hay condiciones de error absoluto y decimos, cuando el error absoluto sea menor a cierta tolerancia, paramos el algoritmo. Entonces tú no sabes si lo vas a obtener en 100 iteraciones, en 400 iteraciones, en 1000 iteraciones, en 1.000.000 de iteraciones, pero sabes que quieres disminuir el error de cierto valor. Mientras que el ciclo for, tienes noción de cuántas veces lo debes ejecutar. Por ejemplo, cuando lleguemos a vectores, por supuesto, vamos a programar rápidamente el método burbuja. Yo creo que tiene noción de que es el método burbuja. Es un algoritmo con el cual vamos ordenando datos de mayor a menor, números.
¿Vale? Entonces vamos a ver, con 1 o 2 ciclos for bien anidaditos, podemos aventarnos todo el método burbuja para ordenar datos. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí para que ustedes puedan realizar ejercicios. Una cosa muy importante es que empiecen a ser curiosos y empiecen a desarrollar su imaginación para ver los límites de estas herramientas que estamos observando. Eso es algo que yo no puedo hacer por ustedes. Tiene que nacer de ustedes el empezar a jugar un poco, a recordar sus clases de programación de la universidad, los que tengan más experiencia, a compartirnos detalles interesantes para desarrollar la competencia de lo que sería programación en estos lenguajes. Según yo, hay algunos detalles que de momento se me escapan. Espero que los podamos cubrir al llegar a cuando los necesitemos como tal, y que no sean tan relevantes, que digamos, mira, esto también lo podíamos hacer así. Ahora bien, la siguiente clase que vamos a hacer, vamos a resolver algunos ejemplos muy sencillos utilizando tipos de variables y estructuras algorítmicas selectivas y repetitivas, o sea, condiciones if, else, no creo switch case, pero bueno, if, else, y ciclos for, while y do while. Ojo, igual y no es la forma más eficiente. Algunos de ustedes que tengan más experiencia va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo puedo resolver más eficiente utilizando un vector, o utilizando esto, o utilizando esto. No digo que no se pueda, simplemente ahorita es como si estuviéramos reentrenándonos a hacer cosas que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Ya un adulto va a decir, es que hay otra forma más fácil de hacerlo. Ok, está bien, pero quisiéramos ver el enfoque inicial de esta temática. Bien, no es por espantarlos, pero seguramente después de esto les habré enviado el primer examen. Está fácil, habla de tipos de datos y tipos de operadores. Bien, de momento es todo. Nos vemos en la siguiente clase y ustedes necesitan dedicar tiempo a la práctica de estas herramientas que estamos viendo para poder dominarlas.